El acta de la sesión número 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 98 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, de cuenta, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, presidente. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Se han recibido 11 oficios de parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien hace alusión a los informes de las grosas presupuestarias respectivas que se contempla la ley de presupuestos relativas al Servicio Nacional de Menores. Y también se ha recibido una nota de parte de la encargada del área de incidencia y políticas públicas del Hogar de Cristo, la cual excusa la asistencia del director ejecutivo, pero señala que en su reemplazo asistirán las siguientes personas: la directora nacional de Operación Social, señora Solange Veloso; la directora técnica de Apoyo, Cuidado y Desarrollo de Autonomía, señora María Isabel Robles; y la encargada de área de incidencia en políticas públicas, señora Mónica Contreras Jacob, que ya las veo en pantalla. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bien resumido. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida y saludar a nuestras invitadas, de la misma manera don Octavio Vergara, a José Miguel Morales, a doña Isabel Robles, a doña Mónica Contreras, a Tomás Grosso. Bueno, yo acabo de conversar con el jefe de gabinete de la ministra de Desarrollo Social y hoy día está complicada este minuto. La llamó a una reunión del presidente de la República, por lo tanto va a ser muy difícil que esté presente. Eso nos complica y iba a ser un esfuerzo si es que pudiera de alguna manera conectarse, pero yo lo veo muy complicado. Me voy a reunir con el presidente de la República y bueno, ahí nosotros ya no podemos hacer nada. Así que lo que sí me conversaron, que habían tenido una reunión con el Hogar de Cristo, en el sentido de, digamos ya a través de Sename y a través justamente de la ministra, está muy al tanto de lo que está sucediendo, del problema que hay, que iba a provocar una mesa para poder trabajar el tema y buscar de qué manera poder aportar a alguna solución. Bueno, en eso tendría que haber un trabajo con la dirección de presupuesto para poder ver cómo es posible resolverlo. Así que es un tema que no vamos a poder tratar hoy día mientras no esté la ministra, que lo importante es que esté la ministra para que nos pueda conversar respecto a los planes que podría implementar y cuál sería el producto de esta mesa de trabajo. Así que hoy día no la tenemos. Yo pido las excusas a nuestros invitados, pero era necesario que ustedes escucharan también a la ministra, pero tengo entendido que ya se habrían reunido, habrían conversado, tengo entendido, y por lo tanto estamos expectantes de que la ministra en algún momento ella dio las excusas, por favor. Sé que no es un tema de ella, sino que es una fuerza mayor donde el presidente de la República la convocó y en ese sentido obviamente que tiene que asistir. Sin embargo, nosotros vamos a estar preocupados del tema y vamos a reprogramar esta reunión con la ministra, la señora Carla Rubilar. ¿Parece? Así que podríamos dejar el tema hasta acá, en esto, y apenas tengamos forma de coordinar otra reunión, por supuesto que ustedes están cordialmente invitados. ¿Parece? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, director, también. Muchas gracias Okay. a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego entonces, hasta la próxima oportunidad, que esté muy bien. Sí, vamos a tenerlo presente, no lo hemos dejado de lado. Estamos muy pendientes de esto. Y vamos a seguir de la misma manera trabajando para que esto tenga solución. Y tengo entendido que hay una muy buena intención y hasta bastante voluntad por parte de la ministra para poder ayudar y colaborar. Y eso muy bien. se agradece. Okay, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bien, pasamos al segundo punto. Está don Sebastián Keiten, saludamos también a Sebastián. ¿Cómo está? Don Álvaro Carter se le ve las cejas para arriba, nada más. Ahí se ve un poquito más. ¿Cómo está? Hoy día se veía muy bien en la televisión, hablando de nosotros los Vengadores. Me parece bien. Está bien. A ver, el segundo punto
Dice, iniciar el estudio en particular del texto que reemplaza a los boletines refundidos número 10.136, 10.306, 10.543, 10.190, 13.671 y 13.694, todos con posterior guión 18. ¿Ok? En este caso, hoy día vamos a estudiar lo particular, hay presentadas indicaciones, por lo tanto, señor secretario, ¿cuál va a ser el modo que vamos a trabajar? Las diferentes indicaciones, ¿cuántas hay? Perfecto. Señor presidente, la modalidad básicamente consiste en leer artículo por artículo y sus respectivas indicaciones. También hago presente que, si bien es cierto, se han recibido en el plazo fijado por la Comisión para indicaciones, se han recibido indicaciones de la diputada Marzán, del diputado Rocaful y de la diputada Francesca Muñoz. Todas estas indicaciones se encuentran recogidas en un comparado. Hago presente a los parlamentarios que, por el hecho de estar en una sesión telemática, no es factible poder hacer indicaciones verbales, o bien si estas se hacen, se tienen que después traducir en algún documento escrito, que por favor les pido me lo manden al WhatsApp grupal. Única forma de poder recoger, validar y hacer oficial estas indicaciones. También les comento de que voy a subir, una vez que empecemos la discusión de particular, voy a subir a la plataforma de Zoom el comparado. Hago presente que cuando eso ocurra, yo voy a dejar de ver a los integrantes de la comisión. Y en ese caso, las palabras, cuando de repente necesiten hacer algún comentario, va a estar pendiente de ello el abogado África Sangüesa. Eso, señor presidente, básicamente son esos son los puntos. Ya, entonces quedamos en que hay que formar cualquier indicación que quiera ser presentada o alguna modificación, alguna indicación, eso va a tener que ser formalizado a través de un documento escrito que puede ser enviado a través de WhatsApp, que para este efecto sea creado. ¿Es lo que entendí? ¿Así es? Exactamente, señor presidente. Hay una disposición reglamentaria que no permite las indicaciones verbales. Dice que todas deben ser por escrito y firmadas al menos por un diputado. Pero como estamos... A ver, pero eso es en el instante. O sea, uno presenta la indicación por escrita y se la envía a usted inmediatamente. ¿Eso? Exactamente. Y así me llega el WhatsApp y yo la puedo ya incorporar al texto o al nuevo comparado. ¿Sí? Antes de instalar el comparado, quiero saludar a Florcita Alarcón, quien ya también se suma, Natalia. Y no sé si Sebastián me está mostrando la mano o quiere decir algo. ¿No? No veo la mano que está jugando ahí, Sebastián. Bien. Ya, secretario, vamos a la obra. Muy bien. Señor presidente, entonces voy a subir el comparado. Si me da un segundo, vamos a subir el comparado. Y ahí está. Muy bien. Vamos entonces a su artículo primero. Lo pueden ver, todos tienen acceso visual al comparado, ¿cierto? Sí. Perfecto. Artículo primero, ámbito de aplicación, título primero, disposiciones generales. Artículo primero, ámbito de aplicación. La presente ley rige la instalación y funcionamiento de los establecimientos de larga estadía para los adultos mayores, administrados por prestadores de servicios a adultos mayores, remunerados o no. Para los efectos de esta ley, se considera adultos mayores a las personas de 60 años y más. Ese es el artículo primero, señor presidente. Primero, no tiene ninguna indicación. Es un refundido. Someterlo a votación, entonces. Salvo que algún parlamentario quiera hacer uso de la palabra. ¿Ofrece la palabra? No hay peticiones de palabra hasta el momento, señor presidente. Ok. Entonces votamos el artículo. Deme la orden, señor presidente. Ok, secretario. Llame a votar, por favor, el artículo 1. Perfecto. Diputado Alarcón, Florcita. Muchas gracias. A favor. Muchas gracias. A favor. Diputado Carol Cariola.
Me parece que no está presente. Diputado Álvaro Carter. ¿Me A pareció? favor, a favor. Muchas gracias, diputado. A favor, entonces. Doña Natalia Castillo. A favor. A favor, muchas gracias. Diputada Nora Cuevas. Estamos votando. Me parece que no. Estoy pasando piola porque como es un comparado. ¿Aló? Las pantallas comparado. Parece que alguien interviene. Diputada Nora Cuevas. No está presente la diputada Cuevas. Muchas gracias, África. Diputado Eduardo Durán. Tampoco está presente telemáticamente. Muchas gracias, África. Diputado Sebastián Keitel. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Don Andrés Longton. Debe activar su micrófono, señor diputado. Don Andrés Longton. Tiene silenciado el micrófono. Diputado Longton. Diputado Longton. Está presente, pero lo tiene silenciado. el micrófono. Le toma votación al final, secretario, por mientras se comunica con el diputado para que se desmutee. Diputada Carolina Marzán. A favor, presidente. A favor, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz. No está presente. Perfecto, muchas gracias, África. Diputado Zafillo, él mismo se excusó, me dijo que no podía asistir, que tenía sesión de constitución. Diputado Raúl Soto. Diputado Raúl Soto acá está presente acá en sala. A favor. Muchas gracias, diputado. Solo nos queda pendiente el voto de don Andrés Longton, que estando presente lamentablemente debe votar. Sigue. Ahora activó su micrófono. Don Andrés, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Cuál es su voto, don Andrés? Están votando el artículo del 2. No, el 1, el artículo primero que dice ámbito de aplicación. A favor. Muy bien, muchas gracias. A favor entonces. Presidente, 7 votos a favor, ninguna en contra. Votado? Perdón, disculpe, señor presidente. Como Perdón. dije al final a Andrés Longton, claro, disculpe, no le tome su voto. Señor presidente, su voto, por favor. A favor. A favor. Ahora sí. Haciendo el recuento, señor presidente, son 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, por lo tanto, aprobado. Bien, señor presidente, pasamos entonces al artículo segundo, el cual tiene 2 indicaciones. Artículo segundo. Concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Establecimiento de larga estadía para adultos mayores, o ELEAM, es aquel en que residen personas de 60 años o más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí se establecen. Dichos cuidados tienen por objeto la prevención y mantención de la salud, la mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes. Se presentaron 2 indicaciones. La primera, de la diputada Muñoz, para reemplazar en el artículo segundo la frase es aquel en que residan personas de 60 años o más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí residen. Dichos cuidados tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes, por la siguiente. Son estructuras de acogida destinadas a personas de 60 años o más, donde pueden residir de manera provisional o definitiva, de acuerdo con el grado de dependencia en que se encontraren, y tienen por objeto proveer de un ambiente protegido y los cuidados necesarios para conservar la salud,
así como la estimulación de la funcionalidad y reforzamiento de las capacidades remanentes de sus residentes. Los LEAM procurarán velar por el progresivo mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores bajo sus cuidados. Y también se ha presentado una indicación de la diputada Marzani y del diputado Rocaful, que consiste en lo siguiente: para modificar el artículo 2 de la siguiente forma. A. Agregar la palabra fisiológico después de biológicos. Y B. Eliminar la expresión que allí reciben, que también está al final del párrafo. Ese es el artículo, señor presidente, y sus dos indicaciones. Okay. ¿Habría que ofrecer la palabra? Se ofrece la palabra respecto a las indicaciones propuestas por la diputada Muñoz y la propuesta por la diputada Gabriela Marzán y Luis Rocaful. Veamos una primero, la presentada por la diputada Muñoz. Hasta el momento no hay palabras solicitadas, señor presidente. Ok, entonces vamos por la votación de la primera indicación. Presidente, ¿le puedo hacer una solicitud a Matías, porfa? ¿Es posible agrandar el texto en la pantalla que veo tan chiquititas las letras? Porfa, agrandar. Veámoslo de nuevo. Porfa. Sí, ahí sí, puede ser ahí. ¿Se ve más grande o no? Sí, se ve más grande, sí. Y ahí se ve un poquitito más, sí, es que veo... Voy a dar un poquito más. Pero ahí sí. Muchas gracias. Matías, ¿se pueden ver las dos indicaciones ahí en la pantalla? Que se ve una, quizás subir un poco, sacar el número 1 que ya lo vimos. Ahí. Ahí. A ver, perfecto. Ahí está. Esta es la dos. Perfecto, señor presidente. Habría que escuchar, ¿cierto?, las opiniones de los parlamentarios respecto de la indicación de la diputada Muñoz. Así es, está ofrecida la palabra. Presidente. Sí, diputado. Sí, espérame, que voy a cerrar acá porque me queda justo en las ventanitas arriba de la indicación. Espérame. Ahí sí. Sí, presidente, yo, a ver, viendo las dos indicaciones, creo que la de la diputada Muñoz es más amplia porque es más genérica respecto a los cuidados. No establece los motivos, sino que establece que es precisamente por motivos de salud. Y yo creo que eso en definitiva abarca todos los aspectos mencionados anteriormente, es decir, los biológicos, los psicológicos, los sociales. Habla del cuidado de manera integral. La indicación de la diputada Muñoz es más completa desde el punto de vista de que no es taxativa respecto a los elementos por los cuales se tienen que cuidar o proteger a nuestros adultos mayores, y habla en términos más genéricos: proveer de un ambiente protegido y los cuidados necesarios para conservar la salud. Y como es genérico, es más amplio, presidente, y no lo restringe solamente a los motivos biológicos, psicológicos, sociales, sino que los abarca en una amplitud mucho mayor. Y cuando hablamos de conceptos, creo que la redacción adecuada tiene que ser la más amplia posible, para efectos que no se puedan prestar para inequívocos el día de mañana, presidente, en que solamente por esos motivos y no por otros no se provea de cuidados a nuestros adultos mayores. Eso. Muchas gracias, diputado London. Queda ofrecida la palabra respecto a esta indicación. ¿No? Estoy de acuerdo con el señor Longton. Estoy de acuerdo con el señor Longton. Por acá, presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? La diputada Muñoz, presidente. Diputada Muñoz, por favor. Sí, saludo a todos los colegas, gracias, presidente. Sí, más que nada es eso lo que ya había reiterado, ¿cierto?, lo que había dicho el diputado Longton y también el diputado, ¿cierto?, Alarcón, que en el fondo va en esa línea de hacer más completa, más que nada, ¿cierto?, lo que es el concepto de LEAM, y además agrega ahí, bueno, no lo puedo ver en pantalla porque llegó tarde el comparado, pero en el fondo también buscar, ¿cierto?, un punto en que lo que está actualmente también complementándolo con lo que también se busca, ¿cierto?, un lugar de estadía más transitoria. Entonces ahí yo creo que va más que nada en esa línea, que sea más amplio, más abierto, ¿cierto?, y que no limite a lo nuevo también que se quiere incorporar en todos los cuidados, ¿cierto?, de nuestros adultos mayores. Más que nada eso, presidente. Bien, muchas gracias, diputada. Queda ofrecida la palabra. Yo estoy perdón, presidente. La diputada Marzán.
Sí, estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Muñoz, porque en el fondo nosotros estábamos incorporando en nuestra indicación el tema que apuntaba justamente a la funcionalidad, al aspecto fisiológico, y aquí está incorporado de manera expresa también. A ver, si el criterio es que la indicación de la diputada Muñoz, como dice el diputado Longton, acoge todas las definiciones, digamos, estaría complementado, estaría implícito la que nosotros estamos agregando, que es la segunda indicación que tiene que ver con lo fisiológico. Sí, exacto. Sí. ¿Sí? A mí lo que me llama la atención, no me llama la atención, pero me hace un poco de ruido, la palabra son estructuras de acogida. Ese es el tema que me hace un poco de ruido, pero bueno, yo entiendo, estructura es un conjunto de cosas que tienen una relación entre sí con un objetivo. ¿Y no se podría cambiar por establecimientos de acogida? Para mantener la palabra en el fondo que... Porque al final pierde, o sea, la palabra ELEAM viene de establecimiento, entonces al final estamos perdiendo la naturaleza del nombre que lleva. Es LEAM, broma. Es LEAM, claro, es LEAM. Es LEAM. Y podríamos dejarlo como son establecimientos de acogida. Sí, porque estructura suena como medio arquitectónico, medio extraño en realidad. Estructura, sale como... Esa es la palabra que me hace ruido. Yo no sé si la diputada Muñoz acepta que le pudiéramos hacer esa modificación de mantener la palabra establecimiento. Estructura, algo muy frío. Creo que algo... Presidente. Sí, diputado Longton. Yo entiendo que lo que se modifica solamente es de para adelante, por lo tanto quedaría establecimiento de larga estadía para adultos mayores o ELIAM. Son estructuras de acogida, es decir, ese concepto creo que se mantiene en la definición, a no ser que Matías nos diga otra cosa, pero eso no se pierde, por lo tanto lo que está queriendo decir... Sí, tiene razón, sí, tiene razón, diputado Longton, por primera vez. Me parece. Gracias, presidente, alguna vez, pues. Sí, alguna vez que tengan razón, sí. Alguna vez que tengan razón. Sí, lógico, señores. Ya, definitiva de acuerdo, es que a mí se me corta un pedazo de la indicación. Ese es el problema. Sí, era poder completar. Son estructuras de acogida destinada a personas de 30 años donde pueden recibir de manera profesional. De acuerdo con el grado de dependencia. De acuerdo con el grado de dependencia. O sea, son estructuras de acogida destinadas a personas de 60 años o más, donde pueden recibir de manera provisional o definitiva, de acuerdo con el grado de dependencia en que se encuentren. De acuerdo con el grado de dependencia. Es el tema... Hay una condicionante ahí. Hay una condición... ¿Escucha, no? Sí. Escucha, ¿no? Dice, de acuerdo al grado de dependencia. De acuerdo al grado. O sea, que pueden residir, o sea, estamos condicionando que puedan residir, o sea, ya estamos ahí condicionando de cierta manera. Presidente. ¿Sí? Hay una indicación más adelante que tenemos justamente en el orden de que no se condicione el ingreso de las personas, una indicación nuestra. No recuerdo exactamente, la estoy buscando, pero que justamente toca ese punto, una indicación que tenemos que ver. Sí, pero en esta queda establecido ya que esto es una estructura organizada, que ya existe, pero dependiendo, o sea, de acuerdo a su dependencia. Y eso es... Sí, ¿va? Eso Presidente, ese concepto también está, perdón, presidente. La diputada Muñoz, presidente. Diputada Muñoz, por favor. Sí,
Lo que pasa es que en el fondo, ¿cierto? Está actualmente determinado así porque en el fondo va en los cuidados también que el adulto mayor debe recibir, o sea, el que requiere más dependencia, menos dependencia, ¿cierto? Entonces va como en esa línea y está también incorporado esto en el reglamento actualmente, entonces va en esa línea. ¿Sí? Lo que pasa, El diputado Lonton también estaba Diputado solicitando Lonton y diputada Marzán. Diputado Lonton. Gracias, presidente. A ver, yo creo que como estamos definiendo el establecimiento de larga estadía, presidente, yo tiendo también a concordar con usted en el sentido de que refirámonos solamente a qué es lo que es un establecimiento de larga estadía y para qué efectos existen estos establecimientos. Yo creo que también el grado no de dependencia en que se encuentren para efectos de residir o no es algo muy relativo. Y obviamente que eso va a quedar entregado al reglamento respectivo, creo yo, y es una decisión, y son decisiones que se toman obviamente que de manera muy variada. Por lo tanto, yo creo que los conceptos tienen que ser un poquito, como decía antes, un poquito más genérico, más específico respecto al concepto que se está determinando, y en este caso creo que deberíamos circunscribirnos solamente a lo que es establecimiento de larga estadía, y en ese caso no lo que significa un adulto mayor con mayores o menores dificultades. Entonces, yo creo que podría quedar bien, sacando, después de definitiva, sacando de acuerdo con el grado de dependencia que se encuentren y continuando con y tienen por objeto proveer. Eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Diputado Lonton. Una vez más le encontré razón. ¿Qué dice el resto? El diputado Alarcón está solicitando la palabra. Y yo también, Marzán. Diputado Alarcón. Muy breve, muy breve. ¿No sería mejor de acuerdo al grado de autonomía? No, que ya estamos definiendo quiénes pueden estar o quiénes no. Claro. Ese es el problema. Ya, diputada Carolina Marzán. La palabra estructura no la podríamos cambiar por residencias, son residencias de acogida, porque a mí tampoco me gusta la palabra estructura. Son residencias de acogida. Y lo otro, estoy de acuerdo con sacarle el tema de la condicionante en este tema de la definición de lo que es un LEAM. ¿Perdón, cuál palabra me dijo? Estructura, cambiarlo por residencia. Residencias. Establecimiento de larga estadía para adultos mayores del LEAM. Residencia. Son residencias de acogida. Suena más cálido, más cercano, más que una estructura. Esa quiere, para esa quiere, no, estoy pasar, estructura de acogida. ¿Me escucha? Sí. Ya. Entonces, estructura de acogida destinada a personas. No, en vez de estructuras, son residencias de acogida. Es que también como que se repite el término. Residencia destinada. O destinadas, sí. Residencias, sí. Residencias destinadas. Son residencias de acogida. Sí, lo que pasa es que es la palabra estructura la que a mí personalmente no me gusta, además por lo que significa. Pero ahí dice residencia donde pueden residir, entonces por eso hay que... Presidente. Diputado Lonton. Lo que podríamos hacer en ese caso, presidente, es eliminar son estructuras de acogida y dejarlo destinadas para adelante, porque ya en la primera parte dice concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores, por lo tanto establecimiento esto mismo se está repitiendo, claro. Claro, son aquellas que están destinadas a personas a 60 años o más, donde pueden residir, y ahí alude a la palabra residencia, de manera provisional o definitiva. O sea, podríamos eliminar son estructuras de acogida y dejarlo de destinadas para adelante. Claro, por la siguiente, que están destinados, son destinadas a ciertas personas de tanto, de manera provisional definitiva,
y tienen por objeto. Y borramos de acuerdo que tienen por objeto eso. ¿Les parece o no? Sí. ¿Les parece o no? Presidente, yo que soy la autora de la indicación, no tengo ningún problema. No, sí, lo que pasa es que la indicación es buena y yo le agradezco que nos permita poder mejorarla porque rechazarla no sería nada productivo y creo que hay que acogerla. Por eso, presidente, no tengo ningún problema que se modifique. Ya, dice, William, ok, ya, secretario, ¿cómo quedaría en definitiva la indicación? Señor presidente, si es que, corríjame por favor con toda espontaneidad. Eliminamos entonces, estoy marcando aquí en el mismo comparado para que todos lo vean. Eliminamos son estructuras de acogida, que fue lo que solicitó el diputado Longton, y esta condición, de acuerdo al grado de dependencia que se encuentre, también me parece, ¿no? También, sí. De tal suerte que la indicación de la diputada Muñoz quedaría de la forma que se indica en este minuto en el comparado, ¿cierto? A ver, pueden decidir de manera provisional definitiva y tienen por... ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Diputada Muñoz, si usted fuera tan amable, ¿podría en un papel que tenga hacer estos mismos cambios y mandármelo al correo? Porque yo necesito oficialmente que usted haga el cambio. ¿Cómo quedaría? Ningún problema. Lo voy a leer completo. Ya. Concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Establecimiento de larga estadía para adultos mayores o LEAM destinadas. No, porque... Falta algo ahí. Es que hay un tema... Presidente, ¿puedo? Por supuesto, diputada, dígame. Es que falta, va a quedar coja, porque está diciendo concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores. En el fondo está diciendo qué es. Entonces queda como coja la frase, si le quitamos el son, lo que sea, destinados a. No, es que viene a continuación de. Dice establecimientos de larga estadía para adultos mayores o LEAM. Sí, tiene razón. O quizás habría que ponerle concepto, perdón, ¿puedo hablar? Disculpa. Quizás concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Son o es el establecimiento de larga estadía destinado a personas, pero falta como un conector ahí, falta algo. Señor presidente, diputada Muñoz, es aquel establecimiento, no sé. Secretario, ¿cómo podemos arreglar esto literalmente? Con el ánimo de ayudar. ¿Qué les parece? En vez pues, colocamos establecimientos de larga estadía para adultos mayores o LEAM y ponemos, son instalaciones de acogida. La palabra estructura se elimina y quería instalaciones. Son instalaciones de acogida destinadas a personas de 60 años más donde pueden residir de manera provisional o definitiva y tienen por objeto y continúa. ¿Les parece? O también, ¿puedo hacer otra sugerencia? Hay instalaciones y estructuras como que se asemejan mucho. ¿Puedo? Sí, diputada, por favor. Establecimiento de larga estadía para adultos mayores o LEAM es aquel destinado a personas de 60 años o más. ¿Dónde podrán residir? Exacto, y ahí sigue. Concepto de establecimiento de larga estadía para adultos mayores, punto raya. Establecimiento de larga estadía para adultos mayores o LEAM es aquel destinado a personas de 60 años o más. Y sigue como quede. Porque está diciendo es aquel establecimiento y así no reiteramos tanto. A ver, establecimiento de larga estadía. Yo creo que ya está, al decir establecimiento está hablando de un local, de algo establecido, de larga estadía para adultos mayores o el concepto que tenemos, que le damos es que LEAM o LEAM. Es que arriba sí, está, al lado está, sí. Mayores o LEAM, es aquel, habría que cambiarle destinado a personas, porque ya está diciendo es aquel en el segundo, al medio, digamos. No sé si me explico. Señor presidente. Es aquel destinado a personas. Destinado, no destinada. Destinado, claro, destinado. Destinado a. Yo le cambié. Diputada Muñoz, usted que es la autora del...
del problema. Diputada Muñoz. Tiene que activar su micrófono, diputada. Ahí sí. No, presidente, si más que nada estamos viendo ahí los detalles nomás. No sé. Aquí dice, es aquel destinado, también puede ser, es aquel destinado a personas de 60 años o más, donde puede recibir de manera provisoria o definitiva. También ahí. Señor presidente. Puede ser. ¿Sí? Señor presidente, si me permite, podría ser, es aquel recinto destinado a personas de 60 años o más. Para no repetir el concepto de establecimiento, pero va en la misma línea. Ok. Recinto. Me parece apropiada la palabra recinto. Sí, sí. ¿Qué les parece a ustedes? Bien, está bien. ¿Sí? Suena bien. Doña diputada Francesca Muñoz, que era autora y la que tiene que autorizar las modificaciones. Ningún problema, presidente, si los demás lo consideran así. ¿Sí? Bueno, sería entonces que usted tiene que formalizar los cambios por escrito, que lo autoriza. Ningún problema. Ya, ok. Bien, secretario. Entonces, señor presidente, quedaría tal como se ve en este minuto en el comparado. Son recintos de acogida destinados a personas de 60 años o más, donde pueden recibir de manera provisional o definitiva y tener por objeto proveer de un ambiente protegido y continuar como está arreglado. ¿Es así, cierto? Sí, perfecto. Ok, presidente. Entonces, si me da la orden. Sí, llame a votar, por favor. Sometido a votación, entonces, el artículo segundo, en conjunto con la indicación de la diputada Muñoz. Diputado Alarcón, don Florcita. A favor, señor. A favor. ¿Podemos suspender la votación? Nos están llamando de sala para votar. Sí, señor presidente, si usted lo ordena, suspendemos de inmediato. Okay. Presidente, ¿por qué no pide unanimidad y así salimos al tiro de este? Yo no tengo ningún problema, yo doy la unanimidad. O sea, yo doy la votación. Unanimidad, sí, A favor. Ok. Pablo, ¿estáis listo? ¿Unanimidad? Sí. Ya, ok. Ya, secretario. ¿Le parece, señor presidente, que lo acogemos por unanimidad con la misma votación del número 1? Sí. 800. Ok. Aprobado. ¿Aprobado? Y acordado, presidente, tuve la campaña. Muchas gracias. Aprobado. Muchas gracias. Ya, vamos a sala. ¿Y se retoma después? Sí, vamos a sala y se la toma. Ahí está el comparado. En el comparado ya se reflejan los cambios introducidos. Señor presidente, correspondería someter a votación la indicación de la diputada Marzán y de usted. Ahora bien, también podríamos dejarla que quede reglamentariamente desechada por el mismo votación anterior, puesto que serían incompatibles. Lo que pasa ya está de forma implícita la palabra fisiológico. Sí. Así que, ¿se gusta? ¿Lo damos por rechazado con la misma votación? Sí, yo si la diputada Marzán la retiramos. ¿Está presente la diputada Marzán? Está conectada. Acá estoy, pero espérate. Dame un segundito que no caché que habían... Disculpe. Ya, ¿qué cosa, perdón? Estaba Carolina Marzán, lo que pasa es que la indicación nuestra está implícita en la sí. indicación de la diputada Muñoz, por lo tanto, yo creo que antes de representar la retirada. Sí, 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 okay. Absolutamente. Retiramos, secretario. Muy bien, señor presidente. Se da entonces por retirada la indicación al artículo segundo de la diputada Marzán y del diputado don Luis Rocafort. Señor presidente, pasamos a lectura entonces del artículo 3 del proyecto de ley. Artículo 3.
Principios que rigen el funcionamiento y actuar de los establecimientos. Los establecimientos de larga estadía deberán observar primordialmente para el cumplimiento de sus funciones los principios de buen trato, bienestar y cuidado, promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, como asimismo los derechos de las y los mayores que se encuentren prescritos en los tratados internacionales que se encuentren vigentes y ratificados por Chile. En el cumplimiento de su mandato, los establecimientos de larga estadía, regulados por la presente ley y su reglamento vigente, deberán asistir socialmente y, en casos calificados, representar ante las instancias administrativas y judiciales los derechos de aquellos adultos mayores víctimas de abandono y que se encuentren actualmente en tales establecimientos. Al respecto, se han presentado dos indicaciones de la diputada Muñoz para intercalar en el artículo 3º entre las expresiones de y buen trato lo siguiente: envejecimiento activo, y la indicación de la diputada Marzani y del diputado Rocaful para agregar en el artículo 3º la palabra protección entre los términos cuidado y promoción. Eso es, señor presidente. Habría que conceder la palabra. Ok, se ofrece la palabra sobre la primera indicación de la diputada Muñoz. Hasta el momento no hay palabras solicitadas, señor presidente. ¿No? Bien, y respecto a la segunda indicación para que... Ahora el diputado Alarcón acaba de solicitar la palabra. Diputado Alarcón. Yo quiero consultar si la indicación habla también de la libertad para adoptar cualquier tipo de espiritualidad que tiene el adulto mayor. No sé si me explico. ¿Cuál es el término? No solamente lo físico, sino que el tema espiritual. No, acá hay una indicación que tiene que ver con dos términos. La diputada Muñoz está estableciendo el buen trato, y luego hay una indicación en el mismo artículo, el diputado Marzani y el diputado Raful, agregar la palabra protección entre los términos cuidado y promoción. Eso, diputado Raful. Bien, se ofrece la palabra respecto a estas dos indicaciones en el artículo 3º. Presidente. Sí. En nuestra indicación, bueno, el agregar la palabra protección entre los términos cuidado y promoción va en la vía de ser proactivo con el cuidado de las personas mayores, de ser proactivo y no reactivo. Por eso la palabra protección me parece que es muy necesario que esté en esta indicación. No solamente cuidado y promoción, sino que además sobre la protección, que va en un aspecto más integral hacia ellos. Bien, muchas gracias por su intervención, diputada Marzán. El diputado Lonton, presidente. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Sí, tengo una duda. Yo estoy de acuerdo con las indicaciones, pero en la redacción del artículo 3 hay algunas cosas que me llaman la atención. Después de promoción y defensa de los derechos humanos, dice, y libertades fundamentales. Yo ahí en vez de libertades le pondría de los derechos fundamentales. Creo que es más amplio el concepto y va de acuerdo a los derechos fundamentales, obviamente, que están protegidos en la Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico. Y después en el inciso segundo dice, en el cumplimiento de su mandato, bla, 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 dice, deberán asistir socialmente en casos calificados, representar ante la instancia administrativa y judicial los derechos que de adultos mayores. Primero, los ELIAM, hay muchos que son de dependencia del Estado, por lo tanto, ahí yo no sé si puede haber un conflicto, choque de representación judicial en aquellos casos que, por ejemplo, el SENAMA puede hacerse parte, a propósito de la nueva figura de la defensor del adulto mayor, que además se está tramitando en un proyecto en el Senado, tengo entendido. Y además, ¿cuáles van a ser esos casos calificados? Ahí me salta una duda, no especifica, no señala qué casos calificados se van a representar ante la instancia administrativa y judiciales. Puede ser que quede al arbitrio de cada ELIAM determinar aquello. Yo no sé si eso va a ser objeto de algún reglamento especial o quizás está desarrollado más
más adelante en el mismo proyecto de ley. Eso el inciso segundo me causa mayor preocupación. El primero solamente lo de libertades fundamentales por derechos fundamentales creo que es mucho más amplio. Eso, presidente. Diputado Alonso, en este caso usted tendría que presentar alguna indicación respecto a eso. Bueno, dejémoslo así entonces, pues, presidente. No, o sea, si usted gusta, usted está proponiendo ese cambio, debería presentar una indicación. Yo no creo que no hay problema por nadie que presente una indicación y discutirse, como corresponde. Presidente. La diputada Muñoz, presidente. ¿Diputada Muñoz? Sí. Gracias, presidente. No, más que nada, bueno, agregar otro punto también que yo quería solicitar, si se me puede agregar mi voto en el artículo 1, ya que yo llegué tarde porque estaba en sala. Por favor, el secretario. Y lo otro que efectivamente, también quería hacer otro punto, que en el fondo cuando uno empieza a revisar el proyecto, recordar que cuando como se fusionaron varios proyectos de otros parlamentarios, también había algunos elementos ahí, era como que estaba muy, como sabemos, ¿cierto?, que el proyecto debe estar inscrito de manera general y abstracto, pero esto parece una copia, también tiene elementos que están copiados del reglamento. Entonces yo creo que ahí, frente a esa realidad que tiene el proyecto, que yo lo revisé con mi asesor, ¿cierto? Entonces deberíamos seguir, y yo creo también que como acuerdos, que esté abierta nuevamente a todo lo que son los procesos de indicaciones, porque no sé, pues en todo momento yo tengo entendido, ¿cierto?, que se pueden modificar y ingresar indicaciones. Entiendo que tiene que haber un orden para un plazo, pero también yo quería hacer ese punto, porque hay varios elementos aquí que en el proyecto que se van a ir avanzando, ¿cierto?, más adelante, que en el fondo igual tiene harto de reglamento más que ley en general y abstracta. Entonces ahí quería también hacer ese punto. Y lo otro que quería plantear, ¿cierto?, es mi indicación, que ahí habla, ¿cierto?, de que se agregue lo que es el buen trato y el envejecimiento activo, ya que va también en la línea más, yo creo, más moderna, ¿cierto?, de que nuestros adultos mayores, ¿cierto?, y todos nosotros cuando vayamos pasando estas etapas, ¿cierto?, podamos tener actividades, ¿cierto?, para fortalecer nuestras capacidades, bueno, y un largo etcétera que todos sabemos. Entonces eso también quería como que incorporar ese concepto. Señor presidente, si me disculpa un punto de reglamento. Sí. Este secretario no tiene ningún inconveniente en agregar el voto de la diputada Francesca, pero necesito pedir la venia a la comisión, porque como ministro de Fe no puedo yo por mí mismo dar un voto sin la autorización de la comisión. De tal suerte que si algún miembro se opone, que me lo pueda decir, y de lo contrario, lo damos por aprobado con el voto de la señora Francesca. Por favor, señor presidente, si me colabora en este punto. Sí, yo no tengo ningún problema. No se manifiestan posturas contrarias, señor presidente. Ok. Muchas gracias, África. Una moción de orden. Acá hay dos indicaciones propuestas al artículo 3. Yo les pediría que nos pronunciáramos respecto a eso. Y, en segundo lugar, si el diputado Longton va a formalizar la propuesta que habría hecho, si la puede hacer. Y lo vemos. ¿Parece? Bien, secretario, votemos las dos primeras propuestas. Yo propongo votarla en conjunto, no sé qué les parece. Sí, se puede. No, habría que votar. Ya, sí, si la comisión no tiene inconveniente, podemos votar las dos indicaciones de la diputada Muñoz y de la diputada Marcel con el diputado Orgaful en conjunto, no hay inconveniente. Lo que sí, señor presidente, también otro punto de reglamento, si es que el diputado Longton hace su indicación y nosotros ya votamos este artículo 3, no podemos reabrir el debate o tendría que haber unanimidad. ¿Están conscientes de eso, cierto? Por eso mismo estoy hablando de este minuto, o sea, por eso hay una moción de orden que votáramos estas dos indicaciones mientras el diputado puede presentar la indicación para votarla de inmediato. Ya, perfecto. Entonces, lo que no podemos hacer, si votamos el artículo y la próxima sesión presentamos la indicación, ahí requeriríamos de la unanimidad. Exactamente. Del diputado. Exactamente. Ese es el problema. Por último, si es que me lo permiten, podríamos
dejar pendiente el artículo 3º, hasta tanto llegue la indicación del diputado Lonton, podemos proseguir con el artículo 4 y después retomar la votación del artículo 3º, no hay ningún problema en ello. No, para agregar el artículo 3º, nueva expresión. Ya. Lo que pasa es que no altera en absoluto, si aprobamos esas dos cosas y lo dejamos ahí pendiente, porque ya lo hemos discutido, lo conversamos. Yo creo que no habría problema, secretario, en tomar el acuerdo de aprobar esas dos indicaciones, o de considerar esas dos indicaciones, y dejar pendiente el diputado Lonto para la otra sesión. Si quiero la presentar hoy día, porque no sé cuál es el problema de no presentarla ahora. Si la comisión nos da la unanimidad, no hay ningún problema en ello. ¿Ok? Ya, nadie se ha pronunciado. En contra. ¿Bien? Procedemos a la votación, secretario. No hay postura en contrario, señor presidente. Ok. Y se toma la votación entonces de las dos indicaciones propuestas por la diputada Muñoz y la otra en conjunto entre la diputada Marzán y el diputado Rocafort. Perfecto, muchas gracias, África, por corroborar aquello. Y someto a votación entonces el artículo 3º con las indicaciones de la diputada Muñoz y de la diputada Marzán y del diputado Rocafort. Diputado Alarcón Florcita, ¿cuál es su voto? Alegremente a favor. A favor, muchas gracias. Diputado Carter, don Álvaro, ¿cuál es su voto? Hola. Está con problema de internet, no me funciona la cámara, por si acaso. Estoy tratando de conectarla. ¿Ahí funciona, no? Sí, ahí sí. A favor. Muchas gracias, diputado. A favor, entonces. Diputada Natalio Castillo, ¿cuál es su voto? No está presente. Gracias, África. Diputado, Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? No está conectado. Diputado don Andrés Lonton, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias, a favor entonces. Diputada Carolina Marzal, ¿cuál es su voto? A favor, presidente. Muchas gracias, diputada, a favor entonces. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias, diputado. Señor presidente, ¿cuál es su voto? A favor de las dos indicaciones, secretario. Muchas gracias, presidente. 7 votos a favor, 0 en contra. Falto yo. Diputada Cuevas. Sí, a favor también. Perfecto, la incorporamos entonces. Nora Cuevas, ¿cierto? Sí es. Hago la pregunta porque recuerden que no tengo visión de los diputados. Muy Sí, bien. es la diputada Cuevas. Perfecto. Señor presidente, entonces, son 8 votos a favor, ninguna negativa, ninguna abstención, por lo tanto, aprobado por unanimidad el artículo 3º con ambas indicaciones, y queda a la espera entonces de la indicación del diputado Lonton, que por acuerdo unánime de la comisión acordó esperarla y someterla a votación. El artículo 3º, ya. El artículo 3º. Bien, vamos al artículo 4º. Vamos al artículo 4º. Artículo 4º. Prohibiciones de ingreso. No podrán ingresar a estos establecimientos personas que presenten alteraciones agudas de gravedad u otras patologías que requieran asistencia médica continua o permanente. Si durante su estadía un residente presenta una enfermedad aguda o reagudización de una condición crónica, por indicación médica, podrá quedarse en el establecimiento solamente si éste dispone de los recursos humanos y equipamiento de apoyo clínico y terapéutico adecuado,
para su cuidado y siempre que su permanencia no represente riesgo para su persona ni para los demás. A falta de dichas circunstancias, la persona deberá ser trasladada a un establecimiento apropiado a su estado de salud, previo informe de los familiares o representantes y según decisión de estas personas en su caso, o según indique el contrato firmado a su ingreso. A esta disposición, señor presidente, se le hizo una indicación de la diputada Marzán y suya, para reemplazar el inciso primero del artículo 4 por el siguiente. No podrán ingresar a estos establecimientos personas que presenten alteraciones agudas de gravedad y otras patologías que requieran asistencia médica continua, permanente y o ininterrumpida, y cuyo ingreso represente un riesgo mayor para su propia salud o la de los residentes. ¿Por qué se ofrece la palabra? Indicación, ¿podrían explicarla? No hay palabras solicitadas, señor presidente. Yo, presidente, es que estaba buscando, estamos en el artículo 4, las prohibiciones de ingreso, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo no podrán ingresar, el reemplazo va en la vida de, pues dice, ingresar el criterio de riesgo para sí mismo, tercero, que tiene que ver con la evaluación al momento de, la idea es restringir esta prohibición. Por ejemplo, que cuando se habla de personas con enfermedades mentales, no sean como a priori excluidas de la posibilidad de ser ingresadas o internadas en un LEAM y que estos ingresos sean evaluados caso a caso. A eso apunta nuestra indicación, diputado, presidente. Así es, muy bien explicado, diputada Carolina Marzán. ¿Te ofrece la palabra? El diputado Lonton, señor presidente. Diputado Lonton, y después el diputado Alarcón. Presidente, ahí está el audio, ¿cierto? Sí. Presidente, sí, la única duda que me cae, que tengo respecto a la frase final, sale, y cuyo ingreso represente un riesgo. ¿Qué pasa si que no representa un riesgo mayor para su propia salud o la de los residentes, por ejemplo? Pero resulta que el establecimiento de larga estadía no tiene las condiciones o, como dice el inciso segundo, los recursos humanos y el equipamiento de apoyo clínico para tenerlo en el hogar de larga estadía. Esa es mi duda, porque aquí no estamos hablando de un residente, como en el caso del inciso segundo, estamos hablando de una persona que recién ingresa a un establecimiento de larga estadía. Entonces, mi duda es, ¿qué pasa si no se cumple con la segunda parte, que no represente un riesgo mayor para su propia salud o la de los residentes? ¿Tendrían que dejarlo en el establecimiento de larga estadía, a pesar de que no está el equipamiento clínico y terapéutico adecuado? Yo lo entiendo de otra manera. O sea, lo que dice cuyo ingreso representa un riesgo a su propia salud o a los residentes. O sea, claro, que una persona vaya a ingresar estando enferma. ¿Cómo? Que una persona vaya a ingresar estando enferma de algo. Y claro, pero... o sea, una persona haga un resfrío o alguna cosa así, no es problema, pero hay persona que hoy día, al ingresar, requiere atención médica de primera necesidad, es obvio que no puede ingresar en estas condiciones. Claro, pero lo que pasa es que como son conectores, presidente, sale y cuyo ingreso represente. Y mi duda es, ¿qué pasa si es que el ingreso de esta persona no representa un riesgo para su salud o la de los residentes, pero sin embargo necesita un apoyo clínico y terapéutico adecuado y médico? ¿Estaría en condiciones entonces de dejarlo en el establecimiento de larga estadía? Porque como dice, y tienen que cumplirse con los dos supuestos, para efectos de no permitir el ingreso y derivarlo a un establecimiento de salud. Eso, presidente. Así es, justamente, o sea, pone énfasis que aparte de tener de requerir asistencia médica, y además te representa un riesgo. ¿Qué pasa? Hay ciertos tipos de enfermedades que no representan riesgo. Claro. Puede ser un resfrío o alguna afección que no requiera siquiera hospitalización. Sí, lo que pasa, sí, gracias, presidente. Lo que pasa, presidente, que sale precisamente la primera parte del artículo dice que requieran asistencia médica permanente o ininterrumpida. Por lo tanto, estamos hablando de un adulto mayor que va a requerir asistencia médica
y cuyo ingreso representa un riesgo mayor para su propia salud o los residentes. Entonces, mi duda es más que nada de redacción, presidente. ¿Qué pasa si es que no representa un riesgo para su salud o la de los residentes, pero sin embargo requiere y necesita asistencia médica? En ese caso, habría que permitirle el ingreso y no derivarlo, o se podría no derivar a un centro de salud, si es que quedara de esa forma, porque son conectores, dice y cuyo ingreso. Entonces, tienen que cumplirse los dos supuestos para efectos de no permitir el ingreso y derivarlo a un establecimiento de salud. Ok. No se podría decir y o. ¿Representa un riesgo? Sí, claro. Sí, pues, Rosita. Sí, me parece. Señor presidente, Sí, ¿puedo porque dice hablar? Diputado Florcita Alarcón, por favor. En vista de las votaciones anteriores, yo creo que el acuerdo está claro en este artículo o en esto, y yo propongo la unanimidad. A ver. No puede ser sí, a mí me parece lo que dice Florcita, presidente, es buena acotación. Sí, yo también estaría por la disyunción y la confusión. Y o. Y o. ¿Les parece? Sí. Esta es la palabra. Doña África. No están solicitadas hasta el momento. Ya, diputada Marcela, ¿le ponemos esa y o? Sí, lo que pasa es que se me corta el audio, por eso estaba preguntando recién. ¿Me escucha bien, presidente? Sí, perfecto. Porque aquí dice, no sé si es la misma parte, agregarle el i o en qué... Ah, donde se lo puso sí. Matías. Sí, perfecto, sí. ¿Parece? Sí. Ok, bien, le agregamos esa, complementamos la indicación. Gracias, diputado Alonso. Gracias por tu importante aporte, Así que procedemos a la votación, secretario. Propongo la unanimidad. Propongo la unanimidad. ¿Hay objeción? No, unanimidad, ¿está bien? ¿Unanimidad? Sí. No hay oposición por ahora. Okay. De acuerdo. La pregunta es si hay 8 diputados presentes, ¿son los mismos 8 de la votación anterior o hay más? Está presente. Tendría que corroborar. Un momento, por favor. El diputado Carter, la diputada Marzán, diputado Alarcón, diputado Lonton, menos en la votación anterior para que se dé la misma unanimidad. Diputado Muñoz, diputada Cuevas, y el diputado Rocaful y el diputado Sotonzalo. Entonces. Oye, estoy yo también, Nora Cuevas. Por eso. Diputada, presidente, si me permite, voy a hacer un repaso rapidito porque no quiero dejar a nadie fuera. Florcita Alarcón está presente. Álvaro Carter también. Sí. Natalia Castillo también. Nora Cuevas, ¿sí? ¿Está presente? La diputada Castillo no está presente. Presente. Y Nora Cuevas también, ¿cierto? La diputada Cuevas sí. La diputada Castillo no. Ah, la diputada Castillo no. Ok. No, es la diputada Cuevas. Perfecto. Don Andrés Lonton, sí. Sí. Carolina Marzán también. Francesca Muñoz también. Don Raúl Soto también. Y el presidente, obviamente. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tenemos unanimidad, obviamente, pero 8 votos por la afirmativa. Presidente, aprobado. Ok. Aprobado. Bien, pues al otro artículo. Vamos al artículo 5. Presidente, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Quién está hablando? Yo, Carolina Marzán, una diputada, una duda. Solo por un tema de planificación, ¿es hasta las 19 o 19:30
la comisión. Debe ser hasta las 19:15. Perfecto, ya, es que como tengo una reunión, disculpe, por eso era ¿Secretario? nada más. Hasta las 19:15 porque se le agregan los 15 minutos postergados en el inicio. Ya, Perfecto, alcanzamos a ver nada más. Gracias. Presidente, el artículo 5 es muy extenso. No sé si vamos a alcanzar a verlo, pero si usted me dice, lo tomamos en cuenta. Pero hay una indicación. A ver, veamos si hasta dónde llegamos. ¿Puedes subir un poquitito la hoja, porfa, Matías? Disculpe, ¿puedes subir un poquitito? Eso. va. Y si puedes sí, subir claro. un poquito la letra. ¿Perdón? ¿La letra? Si puede agrandarle un poquito, porfa. Sí. Disculpe, presidente, que interrumpa. Gracias. Secretario, discúlpeme. ¿Sí? Tengo una duda. Nosotros aprobamos la indicación, pero ¿se da por aprobado el resto del artículo? Sí, reglamentariamente consiste en lo siguiente: se vota el artículo con la indicación. Ahora, cuando la indicación por alguna razón fuese incompatible con el artículo, cuando es una indicación sustitutiva o cambia sustantivamente lo dispuesto en el artículo, son votaciones separadas. Por lo tanto, hemos votado el artículo con las indicaciones. En este caso, muchas gracias. Bien, vamos al artículo 5 entonces. Requisitos para obtener la autorización. Para la obtención de la autorización de funcionamiento de un establecimiento de larga estadía, el titular o su representante legal, en su caso, deberá elevar a la autoridad competente una solicitud en la cual especifique el tipo de establecimiento que desea instalar en relación con el nivel de autovalencia de su residente, adjuntando los siguientes antecedentes. A. Nombre, dirección y teléfono del establecimiento y su fax y dirección de correo electrónico en caso de tenerlos. B. Individualización, RUT y domicilio del titular y representante legal en su caso. C. Documentos que acrediten el dominio del inmueble o los derechos a utilizarlo del peticionario. D. Plano o croquis a escala de todas las dependencias, indicando distribución de las camas y los dormitorios o plano de las mismas en el caso de construcciones nuevas. E. Certificado de recepción final de la propiedad, en caso de construcciones nuevas. F. Certificado de un experto en prevención de riesgo o del cuerpo de bomberos que acredite que cumple con los requisitos de prevención y protección contra incendios, que establece el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. G. Certificación de las condiciones eléctricas y de gas, emitida por instalador autorizado. H. Identificación del director técnico responsable con copia de su certificado de título, carta de aceptación del cargo y horario en que se encontrará en el establecimiento. Y planta del personal con que funcionará el establecimiento, con el horario en que se contratará y sistema de turnos. Información que deberá actualizarse a medida que se produzcan cambios en este aspecto. Una vez que entre en funciones, deberá enviar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud la nómina del personal que ahí labora. J. Reglamento interno del establecimiento, de acuerdo con lo señalado en esta ley. K. Plan de evaluación con los distintos tipos de emergencias. L. Libro foliado de uso de los residentes o sus familiares para las sugerencias o reclamos que será timbrado por la autoridad sanitaria. Continúa el artículo. M. Programa de atención usuaria del ELEAM diferenciado por nivel de valencia, el cual debe describir prestaciones de cuidados, mantención y rehabilitación que se entregarán, servicios que se brindarán de apoyo, alimentación, aseo, personal, higiene, vestuario, lavado de ropas y demás, que se consideren pertinentes, consignando acciones y frecuencia, protocolos de ingreso e inducción de los residentes y sus familiares, instrumento de valoración geriátrica integral utilizado en el establecimiento, programas de estimulación y recreación acorde con la funcionalidad de los residentes que se efectuarán, plan de integración sociocomunitaria que consigne estrategias y acciones para promover la mantención de los vínculos familiares, la integración a la red local de servicios y a la comunidad, plan o programas relacionados con la integración sociofamiliar y comunitaria, estimulación y recreación en aquellos ELEAM autorizados para funcionar durante el día con participación de adultos mayores no ingresados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, inciso 3 y 4 de la presente ley. A esta disposición se le colocó una indicación de la diputada Muñoz
para reemplazar el artículo 5º por el siguiente. Es una indicación sustitutiva. Artículo 5º. Requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de los LEAM. El titular o su representante legal, en su caso, deberá elevar a la autoridad competente una solicitud en la cual especifique el tipo de establecimiento que desea instalar en relación con el nivel de autovalencia de sus residentes y la modalidad del servicio que prestará, acompañando los demás antecedentes establecidos en el reglamento. Ahí culmina, señor presidente. Gracias, secretario. Entonces, la palabra. Lo que pasa, y quiero, por ser parte de la autoridad de esta indicación, es que al final acá se detallan un montón de requisitos o de condiciones que deben estar en el reglamento. No es necesario que estén todos acá. Ese es el tema. Exacto. Presidente. Sí, diputada Francesca Muñoz. Sí, presidente, efectivamente yo iba lo que planteé antes, o sea, en el fondo uno empieza a revisar los demás artículos y van varios en la misma línea. Al final se hizo cierto un traspaso del reglamento acá, entonces yo te planteé cierta esta indicación, obviamente llevándolo a ley, cierto, los requisitos en general y abstractos, entonces más que nada eso es como lo que correspondería. Entonces es el punto que yo hacía anteriormente, cierto, y reitero ahora, que en el fondo es como que ahí está pegado cierto copy-paste el tema del reglamento cuando uno debería haber estado ahí. Gracias, presidente. El diputado Alarcón, presidente. ¿Perdón? El diputado Alarcón pide la palabra. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Yo creo que hemos actuado bastante razonablemente y con bastante calma. Y yo siento que a muy a última hora no tendríamos esa calma. Yo preferiría que viéramos esto en la próxima sesión. ¿Quedamos sin señal? ¿Se escucha o no? ¿Escucha, señor presidente? Sí, yo escucho. O sea, no escucho acá en la sala. La escucho usted, sí. El diputado Alarcón solicita dejar pendiente la discusión hasta la próxima sesión. Sí, yo también creo, yo también opino lo mismo. La diputada Marzán también coincide. Porque es larga la indicación, presidente. Disculpe. Además, sí. La diputada Muñoz también. Bien. Sí, presidente. Además, yo quería reiterar, cierto, que ahora que estamos más involucrados, que también dejar abierto la posibilidad de incorporar indicaciones. Eso también quería que no sé, como la otra vez hemos dicho, cierto, que se cerraban hasta ayer, pero yo creo que también es una instancia que también se pueden presentar más indicaciones, más que nada hacer el punto, secretario. A ver, yo quiero poner, en primer lugar, siempre lo ideal es comenzar a trabajar con un conjunto de indicaciones propuestas para darle orden y correlato. Sin embargo, siempre está abierta la posibilidad de presentar algunas nuevas indicaciones en el momento, como lo hicimos, como el diputado Alonso se comprometió en el artículo 3º, me parece, respecto a una indicación que ya tomamos de acuerdo. Yo creo que si van a presentar más indicaciones, los diputados debieran ser hasta cierta fecha para que la Secretaría pueda ordenar y podamos tener un orden, porque si no nos vamos a perder mucho tiempo y vamos a desordenarnos mucho. Entonces, si usted de acuerdo hoy día, excepcionalmente, abrir un plazo de indicaciones que nos fuera más allá del día martes o miércoles de la próxima semana. La próxima semana no vamos a tener comisión, ¿ya? Y por lo tanto, hasta el día martes o miércoles para que la Secretaría pudiera ordenar la propuesta. ¿Les parece, no? Fijamos la fecha el día martes o miércoles de la próxima semana para que se nuevas indicaciones de los artículos que estamos discutiendo, o sea, el artículo 4º, artículo 5º. Es el artículo 5º. ¿Les parece? Sí. ¿Ok? Entonces, para el día miércoles al mediodía, las indicaciones desde el artículo 5º hacia adelante, excepto el artículo que aprobamos acordamos que lo va a presentar en la próxima sesión o en este caso también. Señor presidente, ¿sí? Disculpe, me dice que el próximo miércoles no tendríamos sesión. No hay sesión. No hay sesión, perfecto. No, la próxima semana tenemos presupuesto.
Perfecto, perfecto. Usted está más al corriente porque eso como lo ven en comité, yo ya dejé de tener acceso a los comités. Perfecto, Ok. muchas gracias. La próxima semana entonces no habría sesión. Pregunta, señor presidente. ¿Sería el miércoles al mediodía para dejar el plazo para presentar? Sí, el miércoles hasta el mediodía, por favor. Perfecto. Otra pregunta, señor presidente, que tengo que hacérsela. Sí. ¿El plazo va a ser fatal? Es decir, que una vez cumplido el mediodía no se admiten más indicaciones o igual vamos a dejar que se sigan ingresando indicaciones posterior al plazo. Lo que pasa es lo siguiente, secretario, y para que tengamos un orden, yo creo que ya dimos un plazo, estamos dando un segundo plazo. De acuerdo. Por lo tanto, para que tengamos orden y estamos eficientes en la discusión del proyecto, es que yo no daría más plazo ya definitivamente. Y ahí están los plazos establecidos. Hoy día hemos estado viendo cuál es el sentido del proyecto, ya nos involucramos y por lo tanto de aquí hasta el miércoles yo creo que hay plazo suficiente para más indicaciones. ¿Habría acuerdo, señor presidente, en la comisión? ¿Sí? ¿Acordado? Sí, presidente. Sí. No, hombre, ¿se podría la siguiente sesión, presidente, contar con la presencia del director nacional de Senama para la discusión? Porque debido a la especificidad del tema, al carácter técnico de muchas disposiciones, creo que podría también ser un aporte respecto a la discusión, presidente. Me parece muy apropiada su sugerencia, diputado Alonso. Entonces, quedamos el día miércoles a las 12 del día y vamos a invitar al director de Senama para que nos pueda acompañar en la discusión. Presidente. Perdón, ¿esos dos acuerdos? Yo quiero hacer una solicitud. Diputado Marzano. Sí, si se va a extender la invitación al director de Senama, si es posible enviarle el trabajo ya avanzado, de modo que traiga en conocimiento lo que se está avanzando y no lo conozca ese mismo día, para avanzar, porque si no vamos a quedar en explicaciones, en fin, y así a lo mejor el aporte puede ser más contundente. Muy apropiada su sugerencia, diputada Marzano. Le vamos a hacer llegar un informe de lo que estamos trabajando hasta el día de hoy y además el proyecto presentado, refundido. ¿Ok? Gracias. ¿Bien? ¿Secretario? ¿Nada más? Nada más, señor presidente. Muchas gracias por su colaboración, secretario, y gracias por supuesto también a doña África. Pero felicitar a la Francesca, No, yo no la voy a felicitar. Ya, habiendo se cumplió el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao.